Hola, ¿qué tal? Nuevamente les presento un video después de una pausa muy larga, casi de medio año, pero no podía dejar pasar un evento de la magnitud como lo que acaba de ocurrir sin tocarlo y sin mencionarlo en este canal, porque una verdadera atrocidad acaba de suceder en Medio Oriente. El pasado domingo 5 de mayo, durante las primeras horas de la madrugada de Siria, el ejército israelí atacó por segunda vez a Siria. La primera vez que lo hizo fue la última semana del mes de enero de este año y esta es la segunda ocasión, pero en esta ocasión Israel utilizó armas pesadas. Israel lanzó cohetes con explosivos nucleares a la ciudad de Damasco, capital de Siria. Les presentaré un video independiente que se tomó de estas explosiones en Damasco, donde se alcanza a apreciar la figura de hongo que se produce después de una detonación nuclear. Esta información evidentemente no se ha presentado ni se presentará en los medios de manipulación masiva como lo son Fox, CNN, New York Times, y por supuesto en la porquería de noticiero de Televisa ni el Universal, que es una mierda también. Los misiles que fueron lanzados de tecnología nuclear a Damasco el 5 de mayo no son tan grandes como las bombas que lanzó Estados Unidos en Japón, pero efectivamente son tecnología de uranio, en otras palabras, nuclear. Una explosión de tal clase libera una cantidad impresionante de energía que desintegra lo que se encuentre a su paso, y no solo eso, sino que deja una zona de radiación a varios kilómetros de radio del punto de explosión que es letal para el ser humano y yo creo que para cualquier otro ser viviente. Además, este estado de radiación perdura en esta zona durante un tiempo, pues un tiempo largo, y además de eso no existe cura alguna para la intoxicación de este tipo de radiación. Entonces, pues Israel confirma su posición en el mundo como el primer terrorista internacional, obviamente después de Estados Unidos, quien políticamente maneja a Israel como un guante. Esto es importante y quiero comentarlo porque esto no es un crimen contra unos cuantos sirios en un país de Medio Oriente, sino que debido a la magnitud de los crímenes de estos ataques de guerra perpetrados por Israel, esto es un crimen contra la humanidad que merece reflexión, análisis y conciencia humana. Entonces voy a hablar un poco en general acerca de todo esto. Para aquellos de nosotros quienes ya se nos olvidó un poco lo que pasó en 2006, quiero recordar que en este año 2006, hace ya más de 6 años, Israel bombardeó brutalmente a Líbano, destruyendo inclusive su aeropuerto de Beirut y gran parte de la infraestructura civil, dejando cientos de muertos. Fue un bombardeo que fue durante semanas. Evidentemente el conflicto no es tan sencillo como para describirlo en 3 segundos, pero el exceso y la brutalidad del ataque al Líbano en 2006 fue muchísimo más lejos de lo que pudieron haber sido las provocaciones por parte del Líbano. Pero aquí mi punto es que ante este ataque indiscriminado a civiles libaneses, la reacción estadounidense con su heroico ejército y con su envergadura política para poder intervenir ante estos crímenes de guerra, no hicieron absolutamente nada, absolutamente nada. Y hoy la situación en Medio Oriente, en Siria, es bastante complicada, es bastante grave y seria. Y después de estos ataques a la ciudad de Damasco, ¿qué fue la opinión política de Estados Unidos al respecto? Pues
Efectivamente aprobaron esta masacre y ahora están planeando en intervenir en Siria, enviando tropas para apoyar a estos supuestos rebeldes, rebeldes entre comillas, porque no tiene nada que ver con una rebeldía civil como lo pretenden los medios de manipulación. Y la verdad es que el conflicto en Siria no es, pero para nada, absolutamente para nada, lo que se dice en estos medios de manipulación masiva. La supuesta rebelión civil, la supuesta rebelión de civiles sirios que pretende derrocar el gobierno de Bashar al-Assad, no es otra cosa que parte de la agenda norteamericana. Es una mentira total que exista una rebelión civil en Siria con estos propósitos. La verdad es que los grupos de terroristas que están atacando al gobierno sirio son grupos extremistas islámicos que ni siquiera son sirios. Es Estados Unidos, a través de la CIA, quien está financiando, proveyendo de armamento, municiones y entrenando a grupos extremos de Al-Qaeda provenientes principalmente de países como Saudi Arabia, Qatar y Jordán. Son ellos quienes están utilizando todo su poder económico y político, los Estados Unidos a través de la CIA, para cambiar el gobierno sirio. ¿Cuáles son los propósitos de Estados Unidos al controlar políticamente Siria? No lo sé, eso sí no lo sé. Pero lo mismo, exactamente lo mismo que sucedió en Egipto, en Túnez y Libia con esas supuestas rebeliones o revoluciones populares, es exactamente lo mismo lo que está sucediendo hoy en día. La CIA ha entrenado grupos especializados en provocar inestabilidad civil y caos social para colocar en estos países a mandatarios que trabajen para su interés de este gobierno norteamericano. ¿Cómo es posible que un año atrás el presidente Sarkozy, Obama y otros marranos mandatarios terroristas están brindando juntos y estrechándose las manos con Gaddafi, por ejemplo, y un año después, Gaddafi, que por cierto gobernaba el país más próspero del África del Mediterráneo, resulta ser un líder tirano, enemigo del mundo, cuando jamás se había mencionado en los medios de desinformación nada negativo con respecto al gobierno de Gaddafi. Es más, prácticamente en el mundo occidental era desconocido este señor. Y un año después, 2010, el ejército de la OTAN, ejército francés, caramba, está invadiendo países africanos como Libia, derrocando gobiernos. En Egipto también, carajo, ¿cómo es posible que digan estas mentiras y que la gente crea? O sea, tiene que haber coherencia. Además estamos hablando de países que tienen cierto nivel de desarrollo social como México, o inclusive más retrasados, porque estamos hablando de países donde hay extremismo religioso, sobre todo islámico. No quiero decir que toda la población sea así de incivilizada, pero es inverosímil que un pueblo no muy civilizado ni desarrollado organice una revolución para derrocar a un gobierno. Eso es algo muy difícil y requiere de una organización muy compleja y avanzada. Pues bueno, lo mismo sucede hoy con Siria. Una propaganda, un bombardeo de propaganda a nivel internacional y un financiamiento americano que triangula recursos financieros y armamento. No quiero decir tampoco que mandatarios como Gaddafi, como Saddam Hussein o Bashar al-Assad sean unos santos, no lo son. Todos ellos tienen cola que les pisen, como decimos nosotros, pero no son peores. Estos mandatarios, Gaddafi, Bashar al-Assad, Saddam Hussein, no son peores que Obama, no son peores que Sarkozy, no son peores que el idiota que supuestamente gobierna México, que es el pendejo este de Peña Nieto, que realmente es el portavoz del oligarca Salinas. En fin, ese es otro tema. No son peores mandatarios, pero la realidad es completamente distinta a la que proyectan. Siria se ha caracterizado por ser un lugar donde judíos, cristianos y musulmanes han podido cohabitar
sin mayor problema, a diferencia de países como Arabia Saudita, Afganistán o inclusive Israel, donde existe este antagonismo extremo entre poblaciones que pertenecen a estas distintas religiones. El gobierno actual de Al-Assad es un gobierno secular, es un gobierno 100% secular, y los grupos de Al-Qaeda, que hoy en día son dirigidos por Obama, son extremistas religiosos que quieren un gobierno teocrático, irracional, intolerante, primitivo. Y por cierto, qué curioso que es los últimos 10 años desde que ocurrió el 11 de septiembre en Estados Unidos, el grupo Al-Qaeda era el enemigo americano 100% por naturaleza y enemigo del mundo. Y hoy Al-Qaeda es dirigido por Obama. Él es quien está financiando a estos grupos de terroristas. Obama es un líder de terroristas que dirige y financia estos grupos de Al-Qaeda que vienen de estos países como Arabia Saudita, Jordán. Y hace unos días el presidente Al-Assad afirmó en una entrevista que estos grupos supuestos rebeldes son efectivamente apoyados por los Estados Unidos. Él mismo lo dijo, no lo está diciendo cualquier persona, algún periodista radical, lo está diciendo el presidente de un país. Y decir algo en contra del gobierno norteamericano no es cualquier cosa. Él mismo lo dijo en una entrevista. Entonces, bueno, volviendo al punto del ataque israelí, ¿por qué carajos Israel ataca a un gobierno que está luchando con un problema interno muy fuerte? El ejército sirio no ha cometido genocidio en ningún momento. Y es mentira cómo estos medios de manipulación siempre insisten con las cifras. La última vez que leí algo en internet, creo que manejaban la cifra de 80,000 muertos, 80,000 asesinatos desde que comenzó este problema sirio, porque el ejército sirio está atacando a la población. Por favor, es una total mentira. Y ahora que ocurrieron estos ataques nucleares en Damasco, manejan la cifra de 43 o 44 soldados muertos. Por favor, un ataque de esta magnitud en la segunda ciudad más poblada de este país, 44 muertos y ciento y tantos heridos. Por favor, las cifras son una mentira total, absurda. Es en cambio los supuestos rebeldes sirios quien han empleado armas químicas ya en este ataque. Ya han empleado este tipo de armas. Obviamente no se menciona mucho. Y Estados Unidos ha tenido más dificultad para derrocar a este gobierno porque ellos tienen un ejército mejor preparado que Libia, por ejemplo, o que Túnez o que Egipto. No lo han podido derrocar tan fácil como lo pensaban y ahora están tomando medidas muy pesadas, como por ejemplo este ataque con armas nucleares por parte de Israel. Eso es algo serio. Y ahora que ya piensan enviar tropas americanas para derrocar a este gobierno. El gobierno israelí, encabezado por este maldito cerdo marrano genocida de Benjamín Netanyahu, es un gobierno fascista conformado por judíos sionistas. Es importante mencionar que no es para nada el pueblo el que interviene en todos estos crímenes. Yo estoy seguro que más del 90% de la gente que vive en Israel o en Siria o en Libia, ellos no les importa, ellos solamente quieren vivir en paz, no les importa qué hagan en estos países. Son los malditos gobiernos los que cometen este tipo de crímenes, igual que en México. Para eso sirven hoy en día los impuestos, para que los marranos gobernantes los empleen en sus intereses más que siniestros. En fin, el gobierno israelí es un gobierno fascista conformado por judíos sionistas. Y para los que no saben qué es el sionismo, esto es algo muy similar al nazismo, pero peor. El sionismo es una ideología política y religiosa que pretende conformar un estado judío religioso en Israel y que adjudica
a los judíos como los herederos legítimos del mundo, porque fue la afortunada raza elegida de su diosito Yahvé, por lo que su objetivo final es la dominación económica y política del planeta. Sí, algunos creen que esto es ficción, pero no. Y me atrevo a decir que esta filosofía sionista es verdaderamente, tiene verdaderamente esta mentalidad, estos propósitos. Y no es tan lejos de serlo, digo, no es tan lejos de hacerlo. Para aquellos que crean que es ficción y que es mentira, pueden comenzar a investigar, por ejemplo, quiénes son las familias Rockefeller, la familia Rothschild, por ejemplo, quien tienen y controlan en sus bancos más del 90% de las riquezas mundiales. Y esto en las manos de unas cuantas familias. Lo mismo sucede con los principales medios de comunicación. Los dueños son judíos. Las familias más ricas y poderosas que hay en este planeta son judíos. El sionismo es una filosofía radical, enferma, para psicópatas y gente enferma de la mente. Esta filosofía define a los judíos, define a los no judíos con el término gohim, que en hebreo es un término peyorativo y que define a los que no son de raza judía como subrazas cochinas, y les ordena a los judíos sionistas verlos a los demás como el resto de los animales. No les importa a ellos matar a uno o que maten a 1.000.000, no les importa, porque para ellos es como matar a 1.000.000 de reses. Y el gobierno israelí está actualmente liderado por este tipo de gente. Y esto que acaba de suceder el pasado 5 de mayo es una prueba. A ellos no les importa que mueran 1.000.000 de sirios. La justificación de Israel de este ataque genocida, como siempre, son argumentos mierda de políticos. El argumento es prevenir, evitar que Siria obtenga armamentos pesados provenientes de Irán. Ese es el supuesto argumento, evitar que armamento que proviene de Irán llegue a Siria y al Líbano, por cierto. Y ustedes verán en el video que les presento la dimensión de las explosiones. Se aprecian detrás de una montaña. Se aprecia la magnitud, no es cualquier cosa, no es una explosión de granadas o misiles más pequeños, no. No tengo una idea de cuánta gente ya ha muerto en este ataque, ¿no? Pero yo creo que son cientos de muertos los que ha provocado este ataque. Este señor, Benjamín Netanyahu, es un genocida y es un peligro constante para los países del Medio Oriente. No soy ningún juez ni ningún dios, pero creo que este señor no debería tener los pies sobre este planeta. Este crimen, como lo decía, no es contra Siria, sino contra la humanidad. Estos judíos y su sionismo son una mancha en el mundo árabe, ya que el mundo del Medio Oriente es prácticamente árabe. Árabe me refiero a islámico, musulmán. ¿En qué va a culminar este conflicto en Siria? Que yo casi predigo que va a suceder. Es desafortunadamente para los sirios y para todos lo peor. De este video se van a acordar los que lo hayan visto dentro de algunas semanas lo que va a suceder. Siria supuestamente tiene un acuerdo mutuo de cooperación militar con países como Irán, Rusia, y me parece que China también está involucrado en este acuerdo de seguridad para este tipo de casos de contingencia. En este caso, el país más significativo para proporcionar ayuda es Rusia. Entonces Rusia se ve obligado a intervenir y a apoyar a Siria para controlar a estos grupos de terroristas, neutralizarlos y expulsar a todos esos agentes de la CIA que están operando en Siria. Entonces, bueno, pues si Rusia, esto es muy importante lo que define a Rusia, si Rusia no apoya dentro de algunos días a Siria, comenzará el arribo de tropas americanas y tal vez de la OTAN, como lo hicieron en Libia, para poner fin a la caída del gobierno secular de Bashar al-Assad. El pasado 7 de mayo, el presidente ruso Vladimir Putin
tuvo un encuentro con el senador americano John Kerry en Rusia para discutir y llegar a acuerdos en cuanto a las acciones que tomarán estos dos países en el conflicto sirio. Lo que para mí significa, lo que yo interpreto como que este político americano fue a advertir a este presidente Vladimir Putin de las consecuencias que puede tener si intervienen en este conflicto. Esa es mi interpretación. Si Rusia no tiene pues los pantalones para cumplir con su acuerdo, que esto es muy delicado, esto significa que el gobierno americano junto con el gobierno israelí derrocarán en cuestión de semanas al gobierno y el ejército sirio. Y como siempre los más afectados serán las personas que menos tuvieron que ver con este conflicto, los civiles, la población, porque esto dejará un país más que inestable en manos de extremistas islámicos que causarán un retroceso abismal para el desarrollo sociopolítico de este país. Los civiles sufrirán de un retraso social y habrá inestabilidad en el país por lo menos durante los próximos 10 o 20 años. Ustedes se enterarán de estos hechos en el futuro porque creo que es lo más posible que vaya a suceder. No creo que Rusia realmente vaya a apoyar a este país. Y pues bueno, esta es la función que Estados Unidos desempeña en este planeta. Este es su compromiso junto con sus sionistas israelíes. Y bueno, pues los dejo con este video. Analícenlo, coméntenlo, difúndanlo. Son opiniones muy fuertes, sinceramente. Sé que no es cualquier cosa decir esto, pero los medios masivos son una porquería. Así que busquen información independiente. Bueno, pues no les crean nunca a los medios masivos de manipulación. Bueno, pues hasta la próxima.